Sí, ahí ya se está viendo. Gracias, Isa. Entonces, pues para retomar, ya habíamos hablado de la vía aérea superior, la vía aérea intermedia, y estaba hablando de la vía aérea periférica, que se extiende desde la 17ª generación bronquial hasta el alveolo, y esta es denominada la zona respiratoria, ya que aquí va a ocurrir el intercambio gaseoso. En esta se encuentran proximalmente los bronquiolos respiratorios, medialmente los conductos alveolares y distalmente los sacos alveolares. Bueno, ahora para introducir al concepto de ventilación, que es básicamente hacia donde está orientada la charla de hoy, decimos que la ventilación básicamente constituye una de las funciones más relevantes del sistema respiratorio y pues es crítica para lo que es el mantenimiento de los procesos fisiológicos del organismo y de la vida misma. Y se define básicamente como esa movilización de aire que hay entre dos compartimentos, que son pues, la atmósfera y el alveolo. Hay que entender pues que básicamente para fines prácticos se toma, se toman las relaciones de estos dos compartimentos como si fueran cavidades únicas o cámaras únicas, pero siendo conscientes de que los alvéolos son múltiples cámaras bastante pequeñas que se relacionan pues con la atmósfera a través de una vía permeable. Sin embargo, pues, el estudio de la ventilación se hace más que todo en relación a la atmósfera con la unidad pulmonar funcional, que es, pues, es un alveolo. La ventilación pues tiene dos componentes que son la inspiración y la expiración, los cuales pues van a tener diferentes mecanismos de producción, van a diferenciarse además en cuanto al tiempo de duración y sobre todo pues algo bastante marcado y relevante es con respecto a la función de cada uno de ellos. Podemos ver a la derecha una gráfica que nos muestra entonces la unidad pulmonar funcional en la cual pues está un alveolo en relación a un capilar. Es clave comprender entonces a partir de esta gráfica que se pueden digamos que definir unos objetivos específicos de la ventilación, los cuales van a ser la movilización entonces de oxígeno hacia el interior del organismo y la salida de CO2 en esto que conocemos como el intercambio gaseoso. Entonces, en la gráfica pues, anterior podemos ver básicamente que en efecto pues, hay cambios en el volumen pulmonar y eso va a introducir a hablar de volúmenes y capacidades pulmonares. Esos cambios en volúmenes pulmonares pues, están dados por la relación de la ventilación y pues cuando se aborda este primer concepto se hace a partir de volúmenes, de gases que pueden ser manejados por los pulmones. O sea, cuando hablamos de volúmenes se refiere a los volúmenes de gases que pueden ser manejados por los pulmones, los cuales pues van a variar de acuerdo a la fase de ciclo ventilatorio en la que nos encontremos. Entonces, vemos que los volúmenes van a variar si estamos de pronto en inspiración o si estamos en expiración y además en comparación a si estamos en un estado de reposo o pues o a un estado pues no de reposo, sino de cierto esfuerzo, por así decirlo. Entonces el volumen hace referencia a esos cambios de volumen por la entrada y salida de aire del pulmón por medio de lo que es la mecánica ventilatoria. En primer lugar, vamos a tener un volumen que es el volumen tidal o volumen corriente, que es el que vemos allí ubicado entre las líneas que están separadas. Si se puede señalar un poco. Entonces es el volumen corriente o volumen tidal, que básicamente es el volumen que se desplaza entre el nivel inspiratorio de reposo y el nivel expiratorio de reposo. Y que pues, porque en la fase inspiratoria normal va a ingresar al pulmón un volumen de aire que en condiciones normales tiene un valor aproximado de unos 6 mililitros por kilogramo, que pues se dice que también son unos 500 mililitros. Por otro lado, pues en segundo lugar se tiene otro de los volúmenes, que es el volumen de reserva inspiratoria. Entonces, cuando se quiere incrementar la cantidad de aire que ingresa al pulmón, se usa ese volumen de reserva inspiratorio. ¿Por qué? Porque, pues, como ya vimos, lo que es el volumen corriente, pues es básicamente ese volumen que está siendo movilizado en reposo. Sin embargo, digamos que este no limita el punto máximo de aire o de gases que puedan ingresar al pulmón, sino que esto está dado más que todo por el volumen de reserva inspiratorio. Entonces, ese volumen de reserva inspiratorio marca el límite o el nivel inspiratorio máximo. Entonces, es el máximo volumen de aire que se puede llevar a los pulmones después de haber hecho pues, una inspiración normal. Y sus valores son de unos 3.000 mililitros. Por otro lado, otro de los volúmenes que podemos mencionar aquí es el volumen de reserva expiratorio. Entonces, este volumen de reserva expiratorio básicamente nos habla
pues de este mismo, del concepto que vimos anteriormente en cuanto a volumen de reserva inspiratorio, pero ya enmarcado hacia la expiración. Entonces, si el anterior hablaba del volumen máximo que se puede inspirar, este va a hablar acerca del volumen máximo que se puede expirar. Entonces, básicamente se definiría que a partir del nivel expiratorio de reposo es posible expirar un volumen de gases mediante la acción de los músculos de la expiración, porque para poder realizar esta movilización de volumen extra, por así decirlo, se necesita el acompañamiento de músculos de la expiración. Y pues este volumen es el máximo volumen de aire que se puede exhalar de los pulmones a partir de una expiración normal. Y pues en cuanto a valores, lo ubicamos en unos 1100 mililitros. Y pues también se puede conocer normalmente como volumen expirado. Y por último, pues tenemos el volumen residual, que es ese volumen que siempre permanece en los pulmones, un volumen de gas que no puede expulsarse, que se denomina volumen residual. Y que de hecho, si lo miramos un poco desde la práctica clínica, es el único volumen que no se puede medir en espirometría debido a que no se moviliza y la espirometría pues evalúa la función pulmonar a través de la movilización de los volúmenes de los gases desde la atmósfera hasta el tejido pulmonar. Entonces, ahora bien, ¿qué son capacidades? Devuélvete, Isa, por favor. En cuanto a las capacidades, pues las capacidades son básicamente la combinación funcional de esos volúmenes pulmonares. Entonces, digamos que esos volúmenes están relacionados entre sí todo el tiempo y por ende podemos hablar de capacidades. Tenemos en primer lugar una capacidad que es la capacidad inspiratoria, que es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Y esa capacidad podemos definirla como esa cantidad de aire que una persona puede inspirar comenzando en el nivel expiratorio normal y extendiendo los pulmones hasta la máxima cantidad. Entonces, toda esa cantidad de aire que se puede inspirar desde el punto, pues podría decirse cero para ser prácticos, utilizar el de referencia el cero, hasta el punto máximo de volumen que puede llegar a ser inspirado por el pulmón. En segundo lugar, entonces tenemos, bueno, en cuanto a valores, pues el valor es de 3.500 mililitros. Perdón. Entonces, en cuanto a otra de las capacidades que podemos evidenciar aquí es la capacidad residual funcional, que es igual al volumen de reserva respiratorio más el volumen residual. Y esa es la capacidad es la cantidad de aire que queda en los pulmones al finalizar una expiración normal y en cuanto a valores, pues podemos marcarlo alrededor de unos 2.300 mililitros. Por otro lado, pues tenemos entonces la capacidad vital, que es básicamente la relación entre, pues la relación de sumando los volúmenes de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. Entonces, básicamente es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde los pulmones después de haber llenado los pulmones hasta ese nivel máximo de inspiración que pues está por el volumen de reserva inspiratoria. Y por último, pues tenemos la capacidad pulmonar total, que es la suma de todos estos volúmenes. En cuanto a valores, la capacidad vital está dentro de unos 4.600 mililitros y la capacidad pulmonar total dentro de unos 5.800 mililitros. Ahora sí, avancemos a la siguiente. Entonces, vamos habiendo entendido esto y ya habiendo mencionado que la ventilación tiene pues dos componentes principales que son, o dos componentes en general, que son la inspiración y la expiración. Vamos a hablar entonces de la fase inspiratoria. Entonces, ¿qué entendemos por inspiración? La inspiración es básicamente esa movilización de aire desde la atmósfera hasta los alvéolos y se constituye como un proceso activo. Entonces, esta inspiración está pues mediada por unos músculos que de acuerdo a su contribución tienen cierta agrupación. En esa gráfica de allí podemos evidenciar entonces que hay una relación volumen-tiempo marcada en esa gráfica en la que el triángulo rojo pues nos indica esa fase de la ventilación que corresponde pues, a la fase inspiratoria. Si pues analizamos un poco esa gráfica, podemos ver que esta fase inspiratoria nos lleva hasta un volumen máximo, por así decirlo, y a partir de ahí, luego la fase expiratoria, pues nos va a llevar nuevamente a los niveles de volúmenes que manejábamos al inicio, y que pues la fase inspiratoria, en cuanto a tiempo, básicamente corresponde a la mitad de lo que corresponde en tiempo la fase expiratoria. Entonces, decíamos que este proceso de inspiración es activo, puesto que está producido por
por la contracción de unos músculos y pues está mediado por músculos en general, que estos músculos de acuerdo a la contribución que otorgan a esta fase inspiratoria se van a agrupar en tres grupos, valga la redundancia. El primero de ellos pues son los músculos productores de la fase, músculos propiamente inspiratorios, y el principal de ellos creo que es un músculo que todos conocemos y es el diafragma. Entonces el diafragma es como el músculo más relevante dentro de este proceso, puesto que se considera pues el principal músculo productor de la fase inspiratoria, ya que su acción generalmente otorga o permite que se dé el 80% del trabajo requerido para que ocurra la inspiración y pues el otro 20% está dado por los intercostales externos. Sin embargo, se ha podido evidenciar que si no existe trabajo por parte de los intercostales externos, ya sea porque haya carencia de inervación o por otras causas, el diafragma es capaz incluso de asumir la totalidad del trabajo requerido para poder dar inicio a esta fase de la inspiración. Por otro lado, pues tenemos entonces los músculos facilitadores que pues básicamente están orientados al mantenimiento de la vía aérea estratorácica abierta. Entonces, vemos que esta contracción de los músculos productores de la fase va a permitir que ocurra una presión negativa, que vamos a hablar de eso más adelante, que pues básicamente va a ayudar a que esas estructuras intratorácicas del sistema respiratorio se mantengan abiertas. Sin embargo, pues en el caso de la vía estratorácica, esa vía no está expuesta a condiciones de presión subatmosférica, que son las presiones negativas, sino que va a haber una tendencia al colapso por parte de esta zona y esa tendencia es contrarrestada por una tracción radial dada por los músculos facilitadores de la inspiración. Entonces, esa contracción mantiene la vía abierta y permeable y pues básicamente si vemos qué músculos están implicados en este grupo, vemos el geniogloso, el genioideo, el esternoideo, el tiroideo, el estenotiroideo y el peristofalino interno, que básicamente, si nos ubicamos anatómicamente, vemos que están en relación a toda esta parte del cuello, pues en relación claramente a lo que es la vía extratorácica, que es pues componente del sistema respiratorio. Y pues tenemos en últimas los accesorios. Los músculos accesorios básicamente son músculos que intervienen en situaciones patológicas o durante el ejercicio y su contracción va a contribuir pues, al incremento del volumen intratorácico, ayudando a la inspiración por incremento de la presión negativa. Sin embargo, pues ellos normalmente no pueden ser los productores de la inspiración. Son colaboradores, pero nunca pueden ser los productores de la misma. Por eso es que cuando se ve pues, alterada esta relación, hablamos de que hay situaciones patológicas. Ahora, entonces, hablemos un poco de la ley de Boyle, que es básicamente lo que pues nos va a introducir un poco a lo que les mencionaba de las presiones negativas y demás. Entonces, ¿qué dice la ley de Boyle? La ley de Boyle nos habla acerca de que a temperatura constante el volumen y la presión de un gas dentro de un recipiente actúan de forma inversamente proporcional. Es decir, yo tengo una temperatura constante, si yo aumento el volumen, la presión del gas dentro de ese recipiente va a disminuir. Entonces, esto nos va a permitir orientarnos dentro de una serie de pasos que ocurren para que la inspiración se lleve a cabo. Y en primer lugar, lo que vamos a tener es que al producirse la contracción de los músculos de la inspiración, el diafragma desciende hacia la cavidad abdominal generando un aumento en los diámetros torácicos, diámetros longitudinal, anteroposterior, transversal. Esos incrementos generan un aumento en el volumen intratorácico, lo cual, por ley de Boyle, como ya dijimos, al haber el aumento del volumen intratorácico, lo que va a haber entonces es una disminución de la presión. Entonces, en este caso, por ley de Boyle, ocurre una disminución, un descenso de la presión intrapulmonar con respecto pues a la presión de reposo, que es igual a la presión atmosférica. Y por último, entonces eso va a crear un gradiente de presión entre la atmósfera y los pulmones, por lo cual el aire va a fluir libremente. Entonces podemos verlo en la gráfica, en las dos ilustraciones que tenemos allí, gráficas. En primer lugar, pues tenemos un estado de reposo. En este estado de reposo, lo que se puede evidenciar entonces que la presión atmosférica son 760 milímetros de mercurio o sea, a nivel del mar. La vía de comunicación pues está permeable y
los pulmones, la presión en reposo va a ser igualmente de 760 milímetros de mercurio. Entonces, básicamente se nos dice que el volumen de reposo equivale a X. Ahí no hay movilización de gas, no hay movilización debido a que no hay una diferencia de presiones entre estos dos compartimentos. Como sabemos, pues para muchos de los fluidos, pues eso incluye acá a los fluidos en cuanto al aire. Para que pueda haber una movilización de aire, debe haber una diferencia de presiones en las cuales las presiones, pues desde el compartimento en el que haya mayor presión, el aire se va a movilizar hacia el que tenga menor presión. Entonces, como allí la presión está igualada, pues no va a haber movilización de gas de aire. Y vemos en la gráfica de la derecha que lo que ocurre es que entonces hay una diferencia, se da una diferencia de presión. ¿Debido a qué? A lo que mencionamos. Entonces, vemos que el diafragma sufre un desplazamiento debido a su contracción. Eso, como ya dijimos, aumenta los diámetros del tórax y pues eso va a derivar entonces en que aumente el volumen intratorácico y disminuya la presión intrapulmonar por ley de Boyle. Esa disminución de la presión intrapulmonar es lo que va a marcar el gradiente de presión que va a permitir la movilización del aire desde la atmósfera hacia los pulmones. Entonces, disminuye la presión al interior de los pulmones, por ende, ahora la presión atmosférica sigue siendo 760 milímetros de mercurio, mientras que la intrapulmonar pues, es 755 milímetros de mercurio. Esa diferencia permite entonces que se movilice aire hacia el interior de los pulmones. Y pues eso es básicamente lo que se define o lo que sucede durante la inspiración. Vemos, siguiente, vemos entonces esto ilustrado en una gráfica de presión contra tiempo, en la que la presión atmosférica, pues básicamente se nos plantea como un cero. Es importante aclarar eh, acerca de que este valor realmente no es cero, sino que para fines prácticos se toma como cero, ya que se está hablando de presiones negativas, precisamente por eso. Pero como vimos, el valor de la presión intrapulmonar pasó de 760 a 755 y eso no, pues, no estuvo por debajo de cero, sino que se habla, pues, en cuanto a cero, colocando que o planteando que la presión atmosférica es cero por temas prácticos y de facilidad pues, de entender un poco acerca del concepto. Entonces, vemos que al inicio de la inspiración, entonces lo que va a ver es que la presión está igualada con la presión atmosférica, están en cero y por ende no hay movilización de gas de aire. Entonces, lo que ocurre al inicio de la inspiración es entonces esa presión negativa pues comienza y por ende la gráfica vemos que empieza a descender. Luego llega un punto, por así decirlo, máximo, que es el punto en el que ya los alvéolos están llenos. Entonces, ese llenado de los alvéolos implica nuevamente el tener, que se iguale la presión del alvéolo con la presión atmosférica y eso va a implicar entonces que no haya gradiente nuevamente de, no haya gradiente de movilización del gas por diferencia de presiones y por ende, pues es cuando vemos que hay el final de la inspiración. Entonces ese final de la inspiración está marcado precisamente por eso, por el llenado del alvéolo. El alvéolo se ha estado llenando debido a que hay una diferencia de presiones. Una vez el alvéolo está completamente lleno, ya no hay diferencia de presiones, ya la presión alveolar y la presión atmosférica están igualadas y por ende eso va a definir o a marcar lo que es el final de la inspiración. Leider, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Puedo volver atrás, por favor? Buenas noches. Eso está bien, esa gráfica está bien explicada, pero solo para hacer la acotación de que el punto más bajo de la gráfica no es el llenado alveolar, ¿no? El llenado alveolar es donde dice final de la inspiración, o sea que vuelve a estar en cero. Ahí es cuando los alvéolos están completamente llenos. En la parte de abajo de la gráfica es el gradiente más bajo de presión que hay. Entonces ahí es donde se empieza a llenar el alvéolo. ¿Listo? Sí, sí, doctor. Vale. Bueno, entonces ahora para hablar de la fase expiratoria es necesario tener en cuenta que para que se produzca esta fase se necesita que hayan tres condiciones iniciales.
Primero, el gradiente de presión de la fase inspiratoria debe haber desaparecido, es decir, que la presión intraalveolar debe ser igual a la atmosférica para que empiece esta fase. Segundo, el volumen intrapulmonar debe ser superior al volumen de reposo. Y tercero, los músculos de la inspiración deben haberse relajado, especialmente hablando del diafragma. Entonces, como podemos ver en esta gráfica de volumen-tiempo, la fase expiratoria inicia con el punto máximo de volumen en referencia al tiempo y va bajando hasta volver a cero, ya con el volumen expirado. Y pues ahí se pueden dar cuenta que la duración de la fase expiratoria es el doble que el de la fase inspiratoria. En cuanto a los músculos de la fase expiratoria, a diferencia de la fase inspiratoria, para esta fase no existen músculos productores de la fase, pero sí existen músculos facilitadores y accesorios. Esto quiere decir que en condiciones normales de la ventilación, esta fase es pasiva, por lo cual equivale a afirmar a que no se requiere algún trabajo muscular para su producción. Entonces, en cuanto a los músculos facilitadores de la fase, podemos encontrar los intercostales internos, y entre los accesorios están los abdominales, como el recto anterior, los oblicuos y el transverso, y el triangular del esternón. Estos músculos accesorios actúan en la aspiración forzada o durante pues, el ejercicio o en condiciones patológicas. Entonces, a causa de que no hay músculos productores de la fase, es necesario producir igualmente un gradiente de presiones para que se movilice el gas desde el alveolo hacia la atmósfera, ya que si recordamos anteriormente al final de la fase inspiratoria, no hay un gradiente de presiones, ya que la presión intraalveolar es igual a la atmosférica de 0 o de 760 milímetros de mercurio, por lo cual se debe generar una presión supraatmosférica torácica para que se produzca este vaciado alveolar y el aire logre salir hacia la atmósfera. Entonces, para que se dé este gradiente de presión, pues si tenemos en cuenta que no hay músculos productores de la fase, se necesita de la elasticidad pulmonar. La elasticidad pulmonar es una cualidad que está dentro del retroceso elástico del pulmón, del cual hablaremos más adelante. Sin embargo, para entenderlo un poco mejor, hablaremos de la ley de Hooke. Entonces, ¿qué dice la ley de Hooke? Esta señala que los cuerpos elásticos, siempre y cuando sean sometidos a una unidad de fuerza, se estirarán a una unidad de longitud. Es decir, si se extienden o se someten a una fuerza de 2 unidades, se va a estirar a 2 unidades de longitud y así sucesivamente hasta alcanzar un límite. El pulmón pues posee fibras elásticas que permiten su estiramiento en la fase inspiratoria, pero una vez se alcanza ese límite que tienen estas fibras elásticas y una vez se cesa la fuerza de los músculos inspiratorios, el pulmón tiene la capacidad de recuperar su posición de reposo debido al retroceso elástico o pues también llamado rebote, que pues este fenómeno de retroceso elástico es el que genera el gradiente de presión para producir la producción de la aspiración. También un factor que ayuda a la aspiración y para producir este gradiente es la fuerza de tensión superficial que facilita el vaciamiento alveolar y pues esto es algo de lo cual hablaremos más adelante. En cuanto a esta curva de presión-tiempo, pues es una curva que muestra la presión en cuanto al tiempo. Entonces ahí podemos ver que al inicio de la inspiración, y al final de la aspiración, pues la presión va a ser igual a cero, o sea, no va a haber un flujo o un gradiente de presiones. Sin embargo, a medida que avanza esta fase expiratoria, pues el volumen, la presión supraatmosférica se va a aumentar, ya que lo que va a desplazar esta zona de presión va a ser la presión supraatmosférica, es decir, presión positiva. Mientras que, como ya lo habíamos visto, en la inspiración, esta se desplazaba por una zona de presión subatmosférica negativa. Y pues ya esta curva va a ir descendiendo hasta que la presión otra vez se va a igualar a cero y no va a haber una movilización de aire y eso va a indicar el final de la aspiración. Hay que tener en cuenta también que la vía intratorácica tiende a colapsar por el efecto de la fuerza compresiva que actúa sobre ella. Es decir, esta fuerza generada por el retroceso elástico va a hacer que esta vía intratorácica tienda al colapso, mientras que la vía extratorácica tiende a dilatarse por el efecto de la fuerza expansiva del volumen expirado. ¿Esto qué quiere decir? Que en la vía extratorácica va a haber una dilatación por el flujo de aire que se va a producir desde el alveolo hacia la atmósfera.
Bueno, vamos a hablar entonces un poco ahora acerca del concepto de tensión superficial. Entonces, vemos en esta ilustración el alveolo, que está compuesto básicamente por unas fibras de elastina, que en su luz tiene lo que es el aire, pero además su superficie está recubierta, su superficie interna está recubierta por un film líquido, y este líquido, pues básicamente en relación con el aire, tiene unas características específicas que derivan en todo lo que es la tensión superficial. Entonces, para que una unidad pulmonar sea funcional, es indispensable que se mantenga la apertura alveolar. La tensión superficial se entiende básicamente como ese concepto que se relaciona con la tendencia de esas moléculas de líquido a ocupar la menor superficie posible en el recipiente que lo contiene. Pues en este caso, el recipiente que lo contiene es el alveolo. Entonces, esas moléculas de líquido están revistiendo el alveolo y ejerciendo una fuerza a colapsarlo. Pero esta fuerza pues está dada o pues sucede debido a que hay una interacción, una interfase aire-líquido. Si esta interfase aire-líquido no estuviera, no podríamos hablar de tensión superficial. Entonces, dado que sí pues existe en los alveolos, se habla de que hay tensión superficial, puesto que estas moléculas de líquido van a tender a ocupar ese menor espacio de la superficie y van a provocar esa tendencia al colapso por parte pues, del alveolo. Nos podría parecer algo no fisiológico, puesto que pues, siempre hemos pensado que ese colapso del alveolo es algo que a la larga nos afectaría. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que esa tendencia al dichoso colapso realmente optimiza el vaciado alveolar en la fase expiratoria. Entonces se hace desde una posición de máxima apertura hasta llegar al volumen crítico, que es un concepto que vamos a mencionar más adelante. Em, Siguiente. Entonces, básicamente, aquí hay una gráfica de un experimento por von Nergs, creo que así se pronuncia bien, en el cual lo que se hizo fue precisamente mirar esta relación entre lo que es la interfase aire y agua necesarias para que pueda haber tensión superficial. Entonces, lo que hizo pues, esta persona fue tener un alveolo, llenarlo de suero salino y pues en compararlo con un alveolo lleno de aire. Entonces, lo que encontró pues fue bastante interesante, y es que básicamente lo que se pudo evidenciar es que cuando los pulmones están llenos de aire, hay una superficie de contacto entre líquido alveolar y el aire y los alveolos, lo cual ya lo mencionamos. En pulmones llenos de solución salina, esa superficie de contacto pues no existe. Entonces se dice que no está presente ese efecto de tensión superficial, y el pulmón lleno de solución salina, allí pues para el colapso del alveolo simplemente actúa la fuerza elástica tisular. Entonces, las presiones transpleurales, pues si miramos un poco la gráfica, lo observamos con detenimiento, se puede ver que las presiones transpleurales que son necesarias para expandir los pulmones, expandir un alveolo lleno de aire, son aproximadamente 3 veces mayores que las que se necesitan para expandir los pulmones o los alveolos llenos de solución salina. A partir de esto, entonces se puede concluir algunas cosas, y es que la fuerza elástica tisular, que pues, tiende todo el tiempo también a colapsar el pulmón que está lleno de aire, solamente va a representar 1/3 de la elasticidad pulmonar total, mientras que la fuerza tensión superficial va a representar entonces 2/3 de esa elasticidad pulmonar total. Entonces, veamos la gráfica, y la gráfica está orientada con respecto a dos variables, entonces el cambio del volumen pulmonar y la presión pleural. Entonces, podemos ver que en el caso del pulmón que está lleno de suero salino, no se necesitan realmente grandes diferencias de volumen, de presión, perdón, en cuanto a presión pleural. Vemos que la presión pleural no necesita descender tanto para provocar cambios de volúmenes amplios. Vemos que más o menos alrededor de unos 0,5 cambios de presión pleural son necesarios para pasar el volumen de ese alveolo, de ese pulmón, desde el 0 hasta el 0,5 en unidades de volumen. Y por otro lado, en el que está lleno de aire,
son alrededor de una presión de unos más o menos 2,5 de presión disminuidas para prácticamente hacer este mismo cambio de volumen que se hizo en el que estaba lleno de suero salino. Entonces, a partir de eso vemos que en el de suero salino no hay tensión superficial, y como no hay tensión superficial es mucho más fácil generar cambios de volumen, porque lo único que está haciendo resistencia o generando resistencia son las fibras elásticas, las fuerzas elásticas dadas pues las fibras de elastina. Mientras que en el lleno de aire, pues está actuando tanto las fibras elásticas de elastina como la tensión superficial. Y es entonces lo que nos deja ver que esa tensión superficial ejerce incluso una fuerza mucho mayor en relación a la que ejerce la elasticidad pulmonar. Perdón, Leider. Muchachos, porfa, antes de seguir, ¿ese concepto es claro? O sea, ¿es claro ya el concepto de tensión superficial? Porque eso es súper importante pues para seguir el resto de la charla, porque si no, de ahí para adelante uno se pierde, si no es claro. Entonces, si alguien tiene una pregunta de tensión superficial o si no es claro, por favor, para que la vayan haciendo y en cualquier parte de la charla, porfa. Sí, Eduard, buenas noches. Yo me perdí un poquito ahí en la parte de la diferencia de las presiones medidas en volumen en las presiones de agua que miden en el eje de las X. Eso, en la presión pleural. ¿En esta gráfica? Sí, ahí en esa diapositiva. Pero igual había entendido lo de tensión superficial, o sea, qué es lo que pasa en el alvéolo, ¿cierto? Sí, eso sí. Vale. Pues si quiere Leider explicar esa parte o si quiere la explico yo, como quiera. Yo pues la retomo. Entonces, lo que podemos ver que ocurre aquí, recordemos que la presión pleural, la disminución de la presión pleural provoca cambios en el volumen pulmonar, ¿cierto? Entonces, esos cambios en el volumen pulmonar son básicamente los que están asociados pues, los que están asociados precisamente a lo que es la mecánica ventilatoria en relación a la inspiración. Cuando yo tengo una disminución de la presión pleural, voy a generar un aumento del volumen pulmonar. Esa presión pleural, pues ese cambio está hacia negativo, se vuelve más negativo porque estamos hablando de una presión negativa. Entonces, básicamente hay unas fuerzas que se oponen a esos cambios de volumen. Esas fuerzas son la elasticidad pulmonar dada por las fibras de elastina, que tienden al retroceso elástico, y la tensión superficial, esas dos. Lo que podemos ver pues en la gráfica es que cuando tenemos ese pulmón lleno de suero salino, allí no hay tensión superficial. Es decir, que la única fuerza que está ejerciendo el colapso son las fibras de elastina. Por ende, para que yo pueda generar un cambio en el volumen pulmonar, voy a necesitar menor presión pleural. Entonces, la presión pleural favorece el cambio del volumen pulmonar, mientras que la elasticidad dada por las fibras, el retroceso elástico, básicamente se opone a eso. Por ende, como vemos ahí, necesito menos cambios en la presión pleural para poder generar un gran cambio de volumen pulmonar. A diferencia de lo que ocurre en el pulmón que se está lleno de aire, ahí hay tensión superficial. Entonces, ahí podemos evidenciar que aquí ya no solamente una fuerza se opone a ese cambio del volumen pulmonar, sino que son dos fuerzas, la de retroceso elástico y la fuerza por la tensión superficial. Por ende, voy a necesitar que haya mayor variación en la presión pleural. La presión pleural se tiene que hacer mucho más negativa para poder así generar un cambio del volumen pulmonar. De hecho, es un cambio de igual magnitud que en la comparación con el otro caso. Voy a necesitar que disminuya mucho más la presión pleural para generar ese mismo cambio. ¿Por qué? Porque en este caso ya no tengo solamente una fuerza que se opone, sino dos. Y una de esas es la tensión superficial, que es 2/3 de lo que es la elasticidad pulmonar total. No sé si ahí de pronto se entiende un poco mejor o si el doctor Edward puede... Sí, o sea, eso tal cual como lo dijo Leider, es así. O sea, Santiago, la gráfica tiene pues dos líneas, ¿no? La X, que hace referencia a la presión, como le dijo Santiago,
Les voy rayando y ahorita les borro, listo, para que no se... Y la Y, que hace referencia al volumen. Entonces, esto es el volumen que va entrando, ¿cierto? Al pulmón. Y esto es la presión que yo voy necesitando para que vaya entrando volumen, ¿correcto? Entonces, como ya pues quedó claro lo de tensión superficial, que es una fuerza que hace que el alveolo se empiece como a cerrar, ¿cierto? Tenga esa tendencia a cerrarse. Y es necesario para que se dé esa fuerza que haya una interfaz de aire y agua, ¿cierto? Que es el film que cubre al alveolo. Si no existe esa interfaz de aire y agua, no se produce tensión superficial. Y eso se evidenció acá, tal como lo dice Leider en este experimento que hizo este señor. Le quitamos este dibujito. Que cogió unos pulmones y a uno lo llenó de agua y al otro pues de aire, ¿cierto? Esta es la gráfica de presión volumen de la que yo casi siempre les hablo en el grupo a veces. Entonces, esa gráfica representa acá la inspiración y acá la expiración. De esa gráfica van a hablar más adelante ellos, ¿cierto? Entonces, si usted ve acá, como Leider les explicó, o Laura, no me acuerdo, usted necesita que la presión se haga negativa, ¿cierto? Para que el volumen fluya hacia dentro de los pulmones, ¿cierto? Porque la presión atmosférica es igual a la presión intraalveolar en condiciones de reposo, ¿cierto? Entonces usted necesita que esto sea negativo para que se cree un gradiente de presión y entre. ¿Listo? Entonces vea que acá se va volviendo cada vez más negativa. Pero vea, y acá pues es el volumen que usted va ganando. Entonces vea que usted acá, cuando el pulmón está lleno de agua, usted necesita muy poquita presión para mover mucho volumen, ¿cierto? Porque acá no hay tensión superficial, pero acá que sí hay tensión superficial, vea que usted necesita mucha más presión para mover el mismo volumen, ¿cierto? Entonces, por eso es que lo que les dice Leider, el concepto de tensión superficial hace referencia a los 2/3 y la elastina hace referencia solo a 1/3. Y eso es todo. Pero ahí Leider lo explicó súper bien. ¿Listo? Sí, gracias, ya quedó claro. Vale, listo. Leider, por favor, continuar. Ok, entonces, habiendo entendido esto, Doc, tienes el micrófono prendido. Gracias. Habiendo entendido esta parte de la tensión superficial, entonces, pues, evidentemente queda de pronto la pregunta en relación a que, pues, esa tensión superficial va a tender a colapsar, pues, el alveolo. Vamos a hablar entonces un poco acerca del volumen alveolar crítico. Entonces, para que, como ya lo habíamos dicho, para que una unidad pulmonar sea funcional, es indispensable que se mantenga abierta. Ya pues introducimos lo que es el término de tensión superficial. Entonces, el volumen crítico se refiere más que todo al contenido gaseoso del alveolo normal en condición de reposo. O sea, ese gas que permanece allí en el alveolo en condición de reposo. Puede estar dado incluso por el volumen residual. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que se distribuye a través de toda la vía del tracto respiratorio también. En la inspiración, pues la unidad funcional, que es pues, el alveolo, se insufla con facilidad a partir de ese volumen crítico. Y durante la expiración, el alveolo se vacía hasta ese volumen crítico, sin sobrepasarlo. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si tenemos que ese volumen crítico fuera 5, entonces la insuflación del alveolo a partir de una inspiración va a ocurrir desde 5 hacia arriba. Pongamos que se insufla hasta 10. Entonces tenemos entonces un volumen ya ahora de 10. Cuando ocurre la expiración y pues ese volumen ahora se va a movilizar hacia afuera de los pulmones, básicamente el volumen en el alveolo ahora va a disminuir, pero hasta 5, que fue donde iniciamos, porque ese volumen crítico se va a mantener allí. No se va a sobrepasar en el sentido de que no va a salir parte de ese volumen crítico del alveolo, sino que se va a mantener todo el tiempo ahí. Y esto incluso va a contribuir un poco al mantenimiento pues, de la estructura del alveolo mismo. Entonces, claramente surgirá la pregunta del por qué no se colapsa ese alveolo. O sea, si hay una fuerza de tensión superficial, como ya lo vimos, y pues hablamos de un volumen crítico, ¿por qué esa fuerza de tensión superficial no provoca que haya salida de ese volumen crítico
O sea, ¿por qué se mantiene siempre ese volumen crítico ahí? ¿Por qué no se sobrepasa la expulsión de gas o de este volumen en una expiración, sino que se mantiene como un límite? Básicamente, esto está dado por el surfactante pulmonar, que es algo que vamos a ampliar un poco más adelante en cuanto a componentes, pero es importante mencionar que al alcanzar el volumen crítico alveolar en la fase expiratoria, la fuerza ejercida por el surfactante anula la fuerza de tensión superficial y estabiliza de esa manera el alveolo. Entonces, ese surfactante pulmonar es el que mantiene, digamos que a raya o al límite a la tensión superficial y de esta manera garantiza que exista ese volumen crítico alveolar. ¿Por qué? Porque pues las funciones del surfactante pulmonar pues, básicamente son contribuir en el mantenimiento y en el mejoramiento de la distensidad pulmonar, es decir, permite entonces que el pulmón, que los alveolos puedan distenderse, anula las fuerzas de tensión superficial a un volumen alveolar crítico, confiriendo así la estabilidad del alveolo. Y de igual manera, pues evita la sobredistensión del alveolo, evitando que el mismo se rompa. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, entonces en cuanto al surfactante pulmonar, este, pues ya habíamos dicho que es segregado por los neumocitos tipo 2 y está compuesto por fosfolípidos en su 85% de su composición, y el componente más importante de estos fosfolípidos es el dipalmitoil fosfatidilcolina. También está compuesto por lípidos neutros y por proteína surfactante específica. El dipalmitoil fosfatidilcolina es el mayor determinante que contribuye a la disminución de la tensión superficial. Los otros componentes del surfactante contribuyen a optimizar su funcionamiento, en particular las proteínas hidrofóbicas de bajo peso molecular, como lo son SPB y SPC, ya que estas ayudan a dispersar el surfactante en la interfaz aire-líquido. También están las proteínas hidrofílicas SPA y SPD, que cumplen funciones inmunológicas. Entonces, ya como lo había dicho Leider, las principales funciones del surfactante son contribuir en el mantenimiento y mejoramiento de la distensibilidad pulmonar, el anular las fuerzas de la tensión superficial a un volumen alveolar crítico, también pues evita la sobredistensión del alveolo, evitando que se rompa, pero también hay otras funciones como que mantiene relativamente secas las estructuras alveolares, ya que impide la transudación del líquido favorecida por la fuerza de la tensión superficial, ya que la tensión superficial pues está dada mayoritariamente por agua. Y pues además el surfactante asume funciones relacionadas con el sistema de defensa del pulmón, como ya lo habíamos visto, por las proteínas hidrofílicas, que pues estas cumplen ya las funciones inmunológicas. Entonces, en resumen, por decirlo así, todas las funciones del surfactante se traducen en una disminución del volumen respiratorio. Puedes seguir la siguiente. Entonces ahora vamos a hablar de la presión requerida para mantener la insuflación alveolar. Para esto hay que tener en cuenta una ley que es la ley de Laplace. Si recordamos la ley de Laplace, indica que la presión es igual a 2 veces la tensión sobre el radio. En este caso, pues en el caso pulmonar, la presión requerida para insuflar una estructura esférica es igual al doble de su tensión superficial dividida por el radio de la esfera. Es importante aclarar que el alveolo no es esférico, sin embargo, físicamente se comporta como una esfera elástica, por lo cual pues obedece a esta ley de Laplace. Entonces, para entender un poco mejor este concepto, vamos a poner un ejemplo con dos alveolos de diferente radio. La presión va a ser inversamente proporcional al radio del alveolo, es decir, si hay un alveolo de menor radio, este va a requerir una mayor presión para conseguir el efecto de mantenimiento de la apertura alveolar, mientras que un alveolo con mayor radio va a requerir una menor presión para conseguir este efecto de mantenimiento de la apertura alveolar. Esto siempre y cuando hay que tener en cuenta que la tensión superficial en los dos alveolos sea la misma. Entonces aquí en este esquema podemos verlo ya que pues está el alveolo A y el alveolo B, en el cual la tensión superficial es de X, que en este caso le dan el valor de 4, es decir, la tensión superficial en los dos es igual. En el alveolo A, el radio es 2Y, que pues dan el valor de Y2, por lo cual el radio va a ser de 4, y el radio en el alveolo B va a ser de 2, es decir, el alveolo B va a tener un menor radio que el alveolo A.
Si se aplica la ley de Laplace, que es presión, como ya lo hemos dicho, presión para mantener el alveolo insuflado, igual a 2 veces la tensión superficial sobre R, y reemplazamos los valores, nos damos cuenta que en el alveolo A va a haber una menor presión requerida para mantener insuflado el alveolo que en el alveolo B, ya que la presión en el alveolo A es de 2, mientras que la presión en el alveolo B es de 4. Otra cosa que se puede inferir o que se puede pensar es que como el alveolo posee mayor presión de mantenimiento para la apertura, este terminaría descargando todo su volumen o parte de él en el alveolo grande por gradiente de presión, como lo podemos ver en el esquema o en la imagen de la izquierda. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que este fenómeno no ocurre de esta forma, ya que fisiológicamente la tensión superficial es dependiente del tamaño de los alveolos. Es decir, para estos dos alveolos de diferente tamaño, fisiológicamente pues no van a tener la misma tensión superficial, ya que esta tensión superficial va a ser menor en los alveolos de menor diámetro, por lo cual pues impide su colapso secundario a la cesión de volumen, ya que pues se puede creer que los alveolos de menor radio, los alveolos más pequeños, van a tener una mayor tendencia al colapso, pues sin embargo, esto no es cierto, ya que estos van a tener una menor tensión superficial, por lo cual pues no van a tener este facilitamiento del colapso. Y pues eh, vale la pena recalcar que pues, el valor de la tensión superficial depende del tamaño alveolar. ¿Quedó claro este concepto o alguno tiene alguna pregunta? Listo, entonces ahora Es claro, yo creo que lo explicaste muy bien. Listo, entonces ahora para hablar de interdependencia alveolar, primero voy a decir qué es interdependencia alveolar para entender mejor el concepto. Entonces es la transmisión de fuerzas expansivas de gran magnitud entre grupos de alveolos vecinos. Entonces hay que tener en cuenta la presión negativa intrapleural, como lo podemos ver en el esquema de la izquierda, que pues es la presión intrapleural. Estas fuerzas que se originan de la presión intrapleural se van a propagar a través de la totalidad del pulmón, pero esto lo van a hacer en forma secuencial, iniciando por los próximos a la pleura. Es decir, que esta presión negativa se va a ir propagando primero pues en los alveolos proximales y de esos alveolos proximales a sus alveolos vecinos y así sucesivamente hasta completar la totalidad de los alveolos, ya que si se transmite de esta forma pues la presión negativa intrapleural, el volumen va a aumentar y de esta forma pues va a haber una insuflación sucesiva de estos alveolos por interdependencia alveolar. Entonces esto corrobora la expresión de que el pulmón tiende a colapsarse, pero la presión negativa alrededor del pulmón lo mantiene abierto. Otro concepto muy importante es el de la ventilación colateral, que está explicado en el dibujo de la derecha, ya que si un alveolo pierde estabilidad por cualquier causa, su tendencia al colapso pues va a aumentar notablemente. Por lo cual, la ventilación colateral es un factor muy importante que ayuda a evitar este colapso, ya que posibilita el paso de gas desde estructuras o unidades estables a unidades inestables por gradiente de presión a través de diferentes estructuras. Entonces, digamos, en el caso de los alveolos, el gas va a pasar de alveolos estables a alveolos inestables por diferentes canales, como primero los poros de Kohn, que son comunicaciones intraalveolares, como lo podemos ver ahí están representados por el número 1. También están los canales de Lambert, que son conexiones broncoalveolares, que pues están ahí identificadas con el número 2, y también por medio de los canales de Martin, que son comunicaciones interbronquiales, que pues están ahí con el número 3. ¿También quedó claro este concepto o hay alguna pregunta antes de seguir? Sobre todo con la interdependencia que no es tan fácil de ver así como en un dibujito. Si a alguien no le quedó claro, yo creo que sí, Laura. Listo. Entonces, ahora acá en esta tabla tenemos pues un resumen de factores que promueven y mantienen la apertura alveolar o pues que previenen su cierre. Como ya lo habíamos dicho, el surfactante, ya que el surfactante disminuye la tensión superficial y anula pues esta tensión superficial a su volumen crítico alveolar. También está la presión transpulmonar, que la vamos a explicar más adelante, pero pues esta ayuda ya que hace un incremento en la fuerza expansora sobre las estructuras ventilatorias. También ayuda a la presión negativa intrapleural, como ya lo vimos por la interdependencia alveolar, ya que esta
presión negativa intrapleural se va a ir propagando a medida que pasan pues, por las estructuras del pulmón para que se vayan insuflando. También el volumen residual, que pues ya lo vimos, que es el volumen que se queda en el pulmón luego pues de la aspiración. Y la ventilación colateral, que ya vimos cuando pasa el gas de estructuras inestables a estables, y pues esto evita la tendencia al colapso cuando pues en estas estructuras inestables. Y también la presión alveolar de nitrógeno, ya que pues hay que tener en cuenta que el gas o el aire que inspiramos no está compuesto totalmente por oxígeno, ya que solo está compuesto por oxígeno en su 21%, y pues la mayor parte de este gas inspirado está compuesto por nitrógeno. Como Laura lo mencionó ya, entonces es relevante hablar del concepto de presión transpulmonar, sobre todo porque luego de esto hablaremos de distensibilidad, que es quizá el concepto más importante en esta sesión. En lo que respecta a presión transpulmonar, pues en primer lugar hay que entender dos conceptos claves. El primero es la presión pleural. Entonces, la presión pleural está porque en condiciones normales el pulmón tiende a colapsar como pues, consecuencia de las propiedades elásticas que ya vimos y pues por la acción de la tensión superficial. En tanto pues, que la caja torácica tiende a expandirse, lo que determina allí una existencia de dos fuerzas que van a ir a traccionar en sentido contrario y que por ende van a generar una presión negativa dentro de la cavidad pleural. Y por otro lado, pues tenemos que está la presión alveolar. La presión alveolar es la presión que ejerce la fuerza del aire sobre las paredes alveolares. Y pues es importante mencionar que pues la presión pleural incrementa, y cuando decimos incrementa es que se vuelve más negativa realmente, porque la presión pleural siempre es negativa, como ya vimos, por las condiciones normales que están dadas que generan esa presión negativa. Ahora, cuando ocurre la inspiración, esa presión pleural se vuelve más negativa, creo que ya lo habíamos ejemplificado en otras gráficas anteriores, y cuando ocurre la expiración, pues retorna nuevamente a su valor normal, que continúa siendo negativo. La presión transpulmonar es básicamente la diferencia, la resta entre estas dos presiones, entre la presión pleural y entre la presión alveolar. Entonces, presión transpulmonar es presión alveolar menos presión pleural. Y pues si la presión transpulmonar es positiva, la fuerza ejercida sobre las estructuras pulmonares va a ser expansora, es decir, va a favorecer la expansión. Mientras que la presión transpulmonar es negativa, esa fuerza ya no va a ser pues expansiva, sino va a ser colapsante, va a tender a colapsar el pulmón. Sin embargo, por lo general se mantienen estos valores positivos. Podemos ver en esa gráfica, básicamente lo que podemos ver allí es la fase de inspiración, la fase de expiración, y pues en la parte inferior, ahí es como si hubieran pues dos gráficas relacionadas entre sí. En la parte inferior tenemos entonces presión en relación a la fase de inspiración y la fase de expiración, y arriba pues tenemos cambios de volumen pues, en relación a la misma variable pues, o los mismos momentos planteados en el eje X, que son inspiración y expiración. Entonces vemos que lo que ocurre con la presión alveolar y con la presión pleural durante la inspiración es que va a haber una disminución de ambas. Entonces vemos que la presión pleural, que como Isa la mostró hace un momento, la presión pleural, la que está abajo, esa, está en valores negativos normalmente. Reposo, antes de empezar la inspiración, está en valores negativos y a medida que inicia la inspiración va a comenzar a volverse mucho más negativo. Lo mismo le ocurre entonces a la presión alveolar, sin embargo, pues esa presión alveolar no parte desde valores negativos, sino desde valores cero, que ya dijimos que esos valores ceros pues son valores de referencia a manera de ser más prácticos para explicar un poco el concepto, pero pues que normalmente no son ceros. Y que ese cero, pues se habla de que está igualado con la presión atmosférica. Entonces, esa presión alveolar también empieza a descender, pues para que pueda haber ese gradiente de presiones que ya habíamos mencionado, que permitiera el tránsito del aire o del gas hacia el interior de los alveolos por diferencia de presiones. Y por su parte, pues como podemos ver, lo que está ocurriendo arriba es que el cambio en el volumen durante esa fase de inspiración, el volumen está aumentando. Entonces, es un poco en relación a lo que hablábamos de la ley de Boyle,
que básicamente los cambios en el volumen iban a ser inversamente proporcionales a los cambios de presión. Por ende, el tener un aumento en ese volumen está relacionado con una disminución en la presión, que es lo que se puede ver en la presión alveolar y en la presión pleural. Ahora, vemos lo que sucede por su parte durante la expiración. En la expiración, entonces, ese volumen pulmonar comienza a descender y lo que podemos ver es que la presión alveolar vuelve nuevamente a cero, es decir, se vuelve a equilibrar con la presión atmosférica. Y de igual manera, la presión pleural retoma sus valores de normalidad, que continúan siendo negativos, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, aquí nuevamente se cumple esto de que la relación inversamente proporcional del volumen y de la presión. Ya el volumen disminuyó y ahora la presión aumentó nuevamente a sus valores de reposo. ¿Esa gráfica queda clara? Ok, entonces podemos evidenciar acá otro esquema en relación precisamente al momento de la inspiración y al momento de la expiración con respecto a lo que es la presión transpulmonar. Vemos que en reposo, en la gráfica de la izquierda, en reposo entonces tenemos ahí el pulmón y el alveolo. El alveolo pues vemos que hay un valor de presión alveolar en cero, está igual a la presión con la de la atmósfera, por ende no hay la movilización del aire, del gas, y que por su parte la presión pleural es -5. Estamos en reposo, ya dijimos que esa presión pleural siempre se mantiene negativa. Y si hacemos pues la resta que habíamos planteado, que es la que define presión transpulmonar, presión alveolar menos presión pleural, hacemos la resta teniendo en cuenta esos dos valores, nos da una presión transpulmonar de +5. Y ya habíamos mencionado que una presión transpulmonar positiva pues favorece la expansión, mantiene el pulmón en un estado pues expansivo, evitando pues, también puede haber un colapso del mismo. Por otro lado, cuando ya empieza la inspiración, en el transcurso de la inspiración, podemos ver que entonces esa presión alveolar disminuyó, tal y como lo habíamos visto en la gráfica anterior, la presión alveolar disminuye y la presión pleural también disminuye. Entonces, la presión alveolar disminuyó en -5. Creo que una de las gráficas que habíamos ejemplificado, hemos explicado antes, que era un ejemplo con valores de presión atmosférica y alveolar. Hablamos de que la presión atmosférica entonces era 760 milímetros de mercurio sobre el nivel del mar y que en la inspiración la alveolar disminuía a 755. Entonces, por eso tenemos un valor ahí de -5. Bajó 5 unidades de presión la inspiración, la presión alveolar, perdón. Y pues la presión pleural también disminuyó, dado por todo lo que pues es la dinámica de la inspiración que ya hemos mencionado antes, que provocaba esa disminución en la presión pleural. Tenemos entonces ahí un valor de presión transpulmonar de +5, que mantiene nuevamente la tendencia a la expansión del pulmón. Y pues vemos que al final de la inspiración, lo que hay básicamente es que nuevamente la presión alveolar vuelve a ser cero, o sea, al igualarse con la atmosférica, pues que de la presión pleural pues, ha llegado a su punto máximo en cuanto en este caso, pues a haberse reducido a -10. Y pues si hacemos la resta en este caso, tenemos que hay una presión transpulmonar de +10 hacia el final de la inspiración. Por otro lado, pues ya mirando la parte de la expiración, lo que podemos encontrar en principio es que precisamente podemos ver que ese inicio de la expiración se corresponde con los mismos valores del final de la inspiración, que ya el pulmón está completamente lleno. Por este lado vamos a tener que empezar entonces la expiración a partir de esos mismos valores. Tenemos que ya el alveolo está completamente lleno, que por ende ya no hay diferencia de presiones con la atmósfera, por ende vemos que la presión alveolar va a ser cero y pues la presión pleural vemos que ya está en su punto máximo en cuanto a valores negativos, mantiene la presión transpulmonar en 10. Vemos que entonces esa presión transpulmonar en el transcurso de la expiración va a comenzar a reducirse, ya a pasar de +10 a
a más 6. Es decir, empieza a reducirse y pues, claro está, no son valores negativos, pero el que empieza a reducirse es lo que favorece pues, la fuerza colapsante que va a tener, pues, o va a ser característica de esta fase de la aspiración, como siendo una fase pasiva. Vemos que entonces hay una diferencia de presión ahora en relación al alveolo con la atmósfera, en la que el alveolo de hecho tiene mucho más presión para poder sacar ese aire por diferencia de presiones. Entonces, vemos que la presión alveolar es más 3 en este caso. Y la presión pleural ya ha pasado de ser de menos 10 a menos 3, disminuyó mucho más. Aumentó, Entonces, aumentó. sí, Claro, -10 a +3 aumenta. sí, aumentó, De perdón. -3. Es por la confusión de los valores negativos y demás. Entonces, se acerca más al cero. Exacto, fresco, bien. Entonces, esto va a derivar, que si hacemos la resta en cuanto a la relación de diferencia de la presión alveolar menos la presión pleural, encontramos que la presión transpulmonar, en este caso, es de más 6. Vemos que es mucho menor en relación a lo que veíamos al final de la inspiración y al inicio de la expiración, favoreciendo entonces la salida del aire o del gas de los alvéolos hacia la atmósfera. Y pues por último, en el final de la expiración, estamos retomando nuevamente los valores que veíamos en el estado de reposo, en los cuales pues la presión pleural vuelve a -5 y al final de esta expiración pues la presión alveolar está igualada con la presión atmosférica, teniendo una presión transpulmonar de +5 que igualmente em, marca, por así decirlo, el final de la expiración y ese periodo de reposo que, pues, dado que la presión transpulmonar sigue siendo positiva, mantiene el pulmón en su forma y favorece que no vaya a colapsarse, junto a pues, los otros factores que ya hemos visto que ayudan a que el pulmón mantenga su estructura durante todo esto del proceso de la mecánica ventilatoria. ¿Eso quedó claro o de pronto alguna duda o algo que quisieran que reiterar? Listo, entonces en cuanto al concepto de distensibilidad, la distensibilidad es el grado de expansión del pulmón por unidad de presión transpulmonar. Es decir, es la cantidad de volumen que crece el pulmón por cada centímetro de H2O de presión transpulmonar, ¿sí? Entonces esta se puede entender como el delta de volumen sobre el delta de presión. Entonces, para entender este concepto dentro del pulmón, pues a nivel de la fisiología pulmonar, es importante tener en cuenta que a medida que un volumen de gases atmosféricos ingrese al pulmón, la presión dentro de este se incrementa hasta igualar la presión de referencia, pues esto pasa en la inspiración. Es importante tener en cuenta también que esto no contradice la ley de Boyle, ya que si recordamos la ley de Boyle, dice que en un recipiente a una temperatura constante, el volumen y la presión van a actuar de forma inversamente proporcional. Sin embargo, pues esto no lo va a contradecir, ya que la ganancia de volumen que se produce se da a causa de que la inspiración se produce por efecto de succión de la presión negativa alrededor del pulmón, ¿sí? O sea, esto ya lo vamos a ver en esta gráfica, que pues es una gráfica de volumen contra presión, volumen expresado en litros en el eje de la y presión alrededor del pulmón expresado en centímetros de H2O en el eje de las X. Entonces ahí podemos ver dos curvas, la curva de inspiración y la curva de expiración. Entonces podemos ver que en la curva inspiratoria, esta inicia su recorrido en un valor de presión 0 sobre pues, el eje de la X. Sin embargo, este va a comenzar a partir de un volumen ya contenido en el pulmón, que pues es el volumen corriente, digo el volumen residual. Entonces, esta va a iniciar a partir del volumen residual. Entonces, bueno, ahí podemos ver que a medida que la presión alrededor del pulmón se hace más negativa, el volumen dentro de él se incrementa, como ya lo habíamos visto anteriormente. Y pues esto actúa de forma inversamente proporcional. También podemos ver que al final de la fase inspiratoria, la presión negativa que rodea el pulmón es máxima, pero hay que tener en cuenta que la presión intraalveolar no va a ser negativa, ya que esta tiene que ser igual a la presión atmosférica, es decir, de 760 milímetros de mercurio, o cero. En cuanto a la presión alrededor del pulmón, esta es negativa al inicio de la fase expiratoria,
pero es de 0 al final de ella, como pues podemos recordar, ya que al final de la fase expiratoria pues ya se va a haber expulsado todo el aire y no va a haber un gradiente de presión, por lo que la presión atmosférica y la intraalveolar debe ser pues igual o igual a 0. Y bueno, podemos ver en esa gráfica que hay dos puntos, un punto de inflexión inferior y un punto de inflexión superior. Entonces, desde el inicio de la fase inspiratoria hasta el punto de inflexión inferior, se puede ver que los cambios volumétricos no van a ser de gran magnitud comparados pues, a los cambios de presión. Y esto se va a dar a causa de que pues, al inicio de la inspiración, la apertura alveolar se va a ver dificultada por la resistencia del pulmón a la insuflación. Sin embargo, pues una vez ya superado este punto de inflexión inferior, los alvéolos van a superar su volumen crítico, como ya lo habíamos visto, y la inflación se va a producir fácilmente, por lo cual se puede decir que la zona entre el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior se va a determinar como una zona de máximo reclutamiento alveolar, ya que pues en esta la insuflación va a ser relativamente fácil. Sin embargo, ya cuando llegamos al punto de inflexión superior, hasta pues ya el final de la fase inspiratoria, vamos a volver a ver que no van a haber grandes cambios volumétricos respecto a los cambios de presión, y esto se va a dar ya que la mayoría de unidades alveolares en este punto se van a encontrar ya llenas de aire, por lo cual pues su volumen no va a aumentar en una gran cantidad. También es importante tener en cuenta que la derivada de la curva presión-volumen representa la distensibilidad. Si esta se inclina hacia la abscisa, es decir, hacia el eje de la X, o pues hacia el eje donde está identificada la presión alrededor del pulmón, esto va a indicar que pues esta distensibilidad se va a encontrar disminuida. Pero por el contrario, si se da esta inclinación de la derivada de la curva presión-volumen hacia la ordenada, es decir, hacia el eje de las X, de las Y, esta va a representar un incremento de ella. Entonces, podemos poner como ejemplo una curva en un paciente con EPOC, pues la derivada de la curva presión-volumen se va a ver más hacia el eje de la SX, o sea, se va a ver más. Mientras que en un paciente con una buena ventilación, pues con una buena ventilación, se va a ver más inclinada hacia la ordenada, es decir, hacia el eje de las Y, y va a tener una buena distensibilidad pulmonar. Hola, espérate un momentico ahí, Laura. ¿Hay estudiantes de sexto, de quinto, sexto? ¿Séptimo? Señor. De quinto, sí. ¿Quién es de quinto que no sean Laura y Leider? Bueno, listo. ¿Alguien de quinto? ¿Qué es EPOC? ¿Qué es esa enfermedad? ¿De qué trata esa enfermedad? ¿Nadie? Bueno, entonces le voy a preguntar a alguien que levantó la mano. Las prillas rojas, no me sale el resto del nombre. Yo. Listo. ¿Qué entiendes por EPOC? Pues el acrónimo es enfermedad obstructiva crónica pulmonar. Ajá. ¿Y qué te hace pensar eso? No, pues, ¿qué me hace pensar eso? Es lo que significa. ¿Qué repercusiones tiene? Hasta donde yo tenía entendido, es que personas que tienen esta enfermedad pierden capacidad para... O sea, es que hay dos tipos de patrones restrictivos y patrones restrictivos y obstructivos. Ujú. ¿Y el EPOC es? Es pues un obstructivo, como dice el nombre. Exacto. Pero de aquí a que me acuerde, completamente no. No hace falta. Listo, Santiago. No, tranquilo. ¿Cómo es tu nombre? Es que no lo alcanzo a ver. Juan Diego. Listo, Juan Diego. No importa. Listo, tranquilo. Muy bien. Santiago. Bueno, yo creo que la pregunta que nos está haciendo Eduardo va más encaminada hacia que
parte de esta gráfica o de la dinámica pues pulmonar se vería afectada en el EPOC. Y hasta donde yo entendía por el colapso alveolar que se da en el EPOC, lo que se altera es la expiración. Creo que a eso iba orientada su pregunta, Eduardo. No sé si En eso estoy tiene mal. razón. Mm, o sea, sí, hay un trabajo expiratorio mucho más grande, pero, y gracias a que habló eso del colapso alveolar, también se dificulta un poco la inspiración, ¿cierto? Es decir, es un pulmón rígido. Un pulmón rígido es un pulmón con una distensibilidad, que es la curva que está ahí en la gráfica, baja, ¿sí? Es una pobre distensibilidad. ¿Listo? Lo que yo les decía que días a ellos. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ver un ventilador mecánico, ustedes van a ver esta gráfica, ¿sí? Esa gráfica que está ahí en pantalla. Fíjense, cuando la vean en un paciente con EPOC, cómo está la gráfica, y no sé, de pronto, si alguien sea o se atreva a decir cómo estaría esta gráfica o cómo se modificaría esta gráfica en un paciente que tenga EPOC. Pues estaría muy delgada. Señor Samuel. Yo digo que estaría muy delgada, tipo como la que veíamos con solución salina. No. Juan Sebastián, no se te escuchó muy bien, te escuchó muy bajito, pero ¿que estaría qué? Hacia el eje. Desviada hacia el eje X, o sea, acostada. Sí. ¿Sí? Sí es lo que me tratas de decir, Juan Sebastián. Sí, lo que digo es que estaría orientada hacia el eje X. Eh, No sé si yo, Eduardo, pero si está hablando, creo que tiene el micrófono apagado. Perdón, sí, lo tenía apagado, disculpen. Entonces sí, que la gráfica se acuesta hacia el eje X, como dijeron. Porque eh, ahí se está escuchando, ¿no? Sí. Porque como hay una obstrucción y hay, por ejemplo, hay lo que decía Santiago, un colapso alveolar, que no vamos a entrar ahorita en fisiopatología del EPOC, la presión que yo necesito para mover volumen es muchísimo mayor, ¿cierto? Es un pulmón rígido. Entonces, necesito mucha presión para mover un volumen mucho más pequeño, ¿cierto? Miren el volumen que moví con esa presión tan grande. Y de igual manera en la expiración, yo necesito muchísima presión para mover un volumen muy pequeño, ¿cierto? Y eso más o menos es lo que van a ver en una curva de un paciente que tiene EPOC, va a estar más o menos así. Esa es una curva ahí acostada y medio gordita o a veces pues que esté delgadita, ¿cierto? Eso depende también de otras condiciones. ¿Listo? La idea de que entiendan esta gráfica es que como tienen charla de ventilación mecánica, la ventilación mecánica parte desde esto, desde acá, ¿sí? Entonces, digamos que entender esto es fundamental y por eso les hacía esa pregunta, o sea, y esa misma pregunta se la hice a Laura, se la hice a Leider, se la hice a ellos y también la entendieron. Y es que uno entiende esto en el sentido en el que le dan las mismas variables desorganizadas y uno las organiza, por ejemplo, en otro lado que no es fisiológico, por ejemplo, en el EPOC, ¿cierto? Ya vieron que en el EPOC se acuesta. Entonces, eso es súper importante entender. Y con que se entienda esta charla, bueno, esta charla sí, pero esta gráfica, me parece que ya está, o sea, que es perfecto.
O sea, entender esta gráfica es entender gran parte de lo que pasa con la dinámica de la ventilación. ¿Listo? Bueno, si quieres sigue, te voy a dibujar las pendientes de las que estabas hablando ahorita, ¿cierto? Que acá hay 3 pendientes distintas, tal cual como lo dijo Laura, ¿cierto? Entonces, si ven acá hay una, 2 y 3, ¿cierto? Y fue lo que explicó Laura. Acá se necesita mucha más presión para llenar un poquito de volumen. Acá necesito poca presión y lleno mucho volumen. Y acá como ya está lleno el alveolo, necesito mucha presión para llenar casi nada porque no me queda casi nada que llenar, ¿cierto? Este es el punto de mayor reclutamiento alveolar, donde yo más recluto alveolitos, ¿cierto? Y más se me llenan alveolos, ¿vale? Eso era lo que, o sea, quería que vieran que hay 3 pendientes, ¿listo? Como Laura no tiene la presentación ahí para dibujarlas, por eso las ponía ahí. ¿Listo? Si quieren borro esto para que puedan continuar. Muchas gracias y qué pena ahí por la interrupción. Listo, ¿te puedes devolver un segundo al anterior? Entonces ya para terminar con distensibilidad es importante hablar de un concepto que se llama la histeresis pulmonar. Entonces ahí podemos ver, tenemos que tomar como referencia las dos curvas, ¿sí? Ya que la histeresis se puede entender como que para un mismo valor de presión va a haber una diferencia de volúmenes en cada fase. Entonces, para poner un ejemplo acerca de lo que es la histeresis pulmonar, vamos a tomar una presión de 10 centímetros de H2O. Entonces, si se pueden dar cuenta, el volumen para una presión de 10 en la curva inspiratoria va a ser de más o menos 0.20 litros, mientras que para la curva expiratoria, a esa misma presión de 10, se va a encontrar un volumen de pues, más o menos 0.35, 40. Es decir, que para un mismo valor de presión, en cada curva va a haber un pues, diferente número o pues un diferente valor de volumen. Y pues esto se debe a la diferencia en las fuerzas productoras y protectoras de cada fase y en la resistencia del pulmón a la deformación en la fase inspiratoria, es decir, pues su resistencia a la inflación. ¿Quedó claro ese concepto de histeresis pulmonar para todos? Sí, Laura, creo que sí, eso sí es muy fácil de entender. ¿Listo? Sigue, Laura. Listo, entonces ahora vamos a hablar del concepto de elastancia. Y es importante tener en cuenta que la elastancia es inversamente proporcional a la distensibilidad. Y pues la elastancia es pues una cualidad que está dentro del retroceso elástico del pulmón, por lo cual se puede decir que si aumento la fuerza de retroceso elástico va a disminuir la distensibilidad, mientras que si disminuyo la fuerza de retroceso elástico va a aumentar la distensibilidad. Entonces, para entender más acerca del concepto de elastancia, hay que pues entender la definición física de elasticidad, la cual se expresa como la propiedad que tiene un cuerpo de recobrar su posición original una vez que la fuerza que previamente lo había deformado desapareció. Entonces, como ya había dicho, esta es una cualidad que tiene el retroceso elástico del pulmón y como ya habíamos comentado a lo largo de la presentación, en la aspiración no hay músculos productores de esta fase, sino que lo que va a generar el gradiente para que el aire se movilice del alveolo hacia la atmósfera va a ser este retroceso elástico que pues está dado por la elastancia, ya que pues el pulmón va a recobrar su posición original generando una fuerza, ya una vez las fuerzas inspiratorias han desaparecido. Entonces, algo muy importante es que las determinantes de la distensibilidad pues son las fuerzas elásticas de retroceso elástico generados por la tensión superficial, 1, y por la fuerza de retroceso elástico del tejido pulmonar en sí, ya que pues ayuda a devolver al punto del pulmón estirado a su estado neutro. Entonces ahí se puede ver cómo pues, son inversamente proporcionales y cómo muestra una perpendicular pues cada una de las líneas y que si se entiende pues distensibilidad como el delta de volumen sobre el delta de presión, la elastancia pues va a ser lo inverso, es decir, que va a ser el delta de presión sobre el delta de volumen. Eso, perfecto. O sea, ¿cómo está la elastancia? Alguien que quiera responder en un paciente con EPOC. ¿Está aumentada o disminuida la elastancia? Disminuida, ¿no? Disminuida, ¿no? No. Sí, claro, porque no. No. Aumentada porque es que, un segundo, por favor.
Si no está disminuida y está aumentada, pues aumentada es porque no hay tanta distensibilidad como para vencer a esa lastancia, si no estoy mal. Sí, o sea, la elastancia es el opuesto a la distensibilidad, ¿no? La distensibilidad acá, la elastancia es esta, ¿cierto? Y si hay una fuerza que se opone a esa, es esta. La elastancia en el paciente con EPOC tiende a aumentar, ¿cierto? No, es que a veces uno tiende a confundir un poquito como el concepto, ¿no? O sea, yo sé que a veces es difícil de entender, pero digamos que la elastancia es la capacidad de recuperarse, ¿cierto? Después de una distensión y una compresión, no la capacidad de estirarse. La capacidad de estirarse, digamos que es la distensibilidad, y la capacidad de recuperarse de eso es la elastancia. Entonces, si yo me estiro menos, es porque hay algo que está haciendo que me recupere mucho más, ¿cierto? ¡Pum! La elastancia, ¿de acuerdo? Yo hice esa pregunta porque era algo que también me confundía a mí. Yo decía, no, pero si es que si el EPOC es obstructivo, entonces está menos elástico, no sé qué. O sea, sí, pero como la elastancia habla es de la capacidad de recuperar su forma original, no de modificar su forma, ¿cierto? Solamente en un paciente con EPOC esto está mucho más aumentado. ¿Listos? Por eso como que me tumba la curva. Y ya. Ven ahí otra vez la interrupción. Listo. Entonces ya por último vamos a hablar acerca del espacio muerto. Pues hay que recordar que pues ya hablamos que la vía aérea se divide en tres partes: vía aérea superior, vía aérea intermedia y vía aérea periférica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el conjunto de la vía aérea superior y la vía aérea intermedia constituyen el espacio muerto anatómico, y se denomina de esta forma ya que pues en este espacio no va a ocurrir un intercambio gaseoso. Ya como habíamos recordado, que para que una unidad pulmonar sea funcional debe haber un alveolo y un capilar que lo profunda. Y pues en este caso no va a ocurrir este intercambio gaseoso porque no va a haber una unidad pulmonar funcional. También hay que entender que la definición de espacio muerto aplica para todas las estructuras del pulmón en las que no ocurre un intercambio gaseoso, y no solo se va a limitar a estructuras de la vía aérea, ya que esta situación ocurre en zonas subperfundidas. Entonces, para tener un poco más claro este concepto, vamos a recordar las zonas de West del pulmón, que pues el pulmón está dividido en tres zonas de West. La zona 1, que se encuentra hacia los ápices del pulmón, va a tener una buena ventilación por unidad de volumen, pero no va a tener una buena perfusión, por lo cual la relación ventilación-perfusión va a ser mayor a 1. En la zona 2 va a haber una adecuada ventilación y una adecuada perfusión, por lo cual esta relación ventilación-perfusión va a ser igual a 1. Y en la zona 3, que está hacia las bases pulmonares, no va a haber una muy buena ventilación por unidad de volumen, pero va a haber una muy buena perfusión, por lo cual la relación ventilación-perfusión va a ser menor a 1. Y pues en condiciones normales, esta relación ventilación-perfusión tiene que estar entre 0.8 y 1, por lo cual se puede decir que en la zona 1 no va a haber, la zona 1 va a estar subperfundida, es decir, no va a tener una buena perfusión, por lo cual va a caber entre lo que es el espacio muerto. Entonces este va a ser un espacio muerto pulmonar, ya que pues acá la zona va a estar subperfundida, y el espacio muerto pulmonar junto con el espacio muerto anatómico van a componer lo que es el espacio muerto fisiológico. Entonces, en condiciones normales, el valor normal del espacio muerto fisiológico es de aproximadamente el 30% del volumen corriente en reposo. Sin embargo, en la enfermedad pulmonar este valor puede aumentar, ya que pues hay distintas enfermedades pulmonares que van a causar un desequilibrio en la relación ventilación-perfusión. Y pues ya eso. Listo. Algo acá de las zonas de West que es importante es que estos son unas zonas fisiológicas, ¿cierto? No son zonas anatómicas. O sea, no es que el pulmón sea así, esté dividido así en esas. Son zonas fisiológicas, cosa que si yo cojo y a este señor que está aquí de pie, ¿cierto? Lo cojo y lo acuesto aquí, entonces el pulmoncito está acá, acá están los ojos, acá la parte de atrás de la cabeza, ¿cierto? Acá está el pulmoncito. Entonces esto se me vuelve a dividir acá, ¿no? Entonces esto vuelve a ser 1, 1, 2 y 3, ¿cierto? Lo mismo que si lo coloco al señor boca arriba. ¿Ustedes alcanzaron a ver alguna vez un paciente pronado?
que eso lo hacían mucho en el COVID cuando les daba síndrome de distrés respiratorio agudo, que pronado es que ponen al paciente pues en prono, de boca abajo, o si alcanzaron a escuchar que a los pacientes de COVID más graves los ponían así boca abajo y los tenían así ventilados boca abajo. Eso precisamente lo hacían para esto, porque miren que si usted tiene el pulmoncito acá, pum, ahí está, digamos que el señor boca abajo, ¿cierto? Acá la nariz, acá el ojo. Bueno, el ojo cerrado porque estaba en coma, pues en coma inducido, ¿no? Bueno, ahí, digamos, ¿cierto? Entonces, digamos que acá volvemos a hacer nuestras zonas de West, ¿cierto? Entonces acá volvería a ser 1, 2 y 3, ¿cierto? ¿Qué busco yo con eso? Cuando hay, o sea, esto es algo como de síndrome de distrés respiratorio agudo muy chambonamente, pero háganle cuenta que los pulmones de una persona con SDRA tienen un pegote, pum, un pegote aquí. Entonces queda muy poco espacio funcionando. Eso es a lo que se le denomina el baby lung, que si algunas van a rotar con el doctor González en Santa Clara, seguramente les va a preguntar eso, no sé por qué, pero lo va a hacer, ¿listo? El baby lung, eso es el baby lung, ¿cierto? Entonces queda muy poquito pulmón como disponible, ¿cierto? Porque el otro está ahí lleno de pegote. Pero resulta que si yo muevo a este señor para adelante, este pegote se me viene para acá, ¿cierto? Y este pegote se mete acá. Entonces yo libero un poquito estas zonas, ¿cierto? Y al yo liberar esas zonas y al tener, y como esta la zona 1 es mejor ventilada, ¿cierto? Entonces acá llega mejor ventilación. Y acá la zona 2, como es la zona ideal, pues también llega la ventilación acá. Y como acá hay buena perfusión, pues súper, pum, mantenemos acá esto bien. Pero además, la zona dorsal del cuerpo, esta zona de acá, tiende anatómicamente a estar mejor perfundida, ¿sí? O sea, esta no cambia tanto. Esta parte tiende a tener una buena perfusión casi siempre. Entonces, al yo tener acá al yo crear acá una buena ventilación y una buena perfusión, pues súper, ¿cierto? Porque empiezo a optimizar esta relación en este punto. Y por eso era que pronaban a los pacientes, señor Santiago. Quería hacer un comentario. ¿Puedo apagar un momentico el micrófono, por favor? Claro, sí. Quería hacer un comentario aprovechando que se está hablando de la ventilación y la perfusión y todo esto de las zonas de West, como para correlacionarlo un poquito con la clínica. Y pues aprovechando lo que pues muy bien nos han explicado nuestros compañeros, en la diferencia que digamos hay ya pues hablando de esto del espacio muerto, a la diferencia que hay, por ejemplo, con un shunt. Ya sabemos que un shunt puede ser anatómico funcional, pero hay que tener en cuenta que el shunt es un espacio que va a estar perfundido, pero no va a estar ventilado, mientras que el espacio muerto, como bien nos indicó Isabela, es un espacio ventilado, no perfundido, que digamos lo vamos a ver en un TEP, como ya muchos pues lo habrán visto a nivel de la clínica, pues este va a ser un espacio ventilado no perfundido, a diferencia de, digamos, un shunt funcional cuando, digamos, tenemos, no sé, una ocupación alveolar, por ejemplo, en una neumonía, que va a ser un espacio perfundido, pero no va a estar ventilado. Era esto, pues creo que cabía resultarlo ahí como relacionándolo un poquito con la clínica y ya eso era lo que quería decir. Exacto, súper, muy bien, Santiago. Tal cual así es, ¿listo? Entonces, eso era, digamos, lo importante. No ahondamos más acá en la charla, en circulación ni nada de eso, porque, pues como el título de la charla es Fisiología de la Ventilación, vamos a dar hasta ahí, ¿listo? Y a mí me parece que Laura y Leider lo explicaron excelente, o sea, estuvo excelentemente bien explicada la charla, ¿listo? Y ojalá les haya servido para la próxima charla de ventilación. Ahorita